Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en el presidente interino de Venezuela, en Juan Guaidó. El líder opositor finalizó recientemente una gira que realizó en Europa y en América. Los analistas destacan que estos viajes devolvieron a Juan Guaidó protagonismo y liderazgo. Sin embargo, también advierten que Guaidó debe actuar con mayor contundencia sobre el régimen venezolano antes de que Nicolás Maduro, en su intento de ganar oxígeno para permanecer en el poder, desgaste su estrategia para la transición. Por eso la pregunta hoy, ¿qué deja la gira internacional de Juan Guaidó? Franco Casella, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Señor Casella, gracias por acompañarnos. ¿Qué deja la gira internacional de Juan Guaidó? Gracias, señora Andrea, por sus atenciones hacia el país. Deja la verdad contada de primera mano, deja esperanza sembrada en los venezolanos, deja la reafirmación del respaldo internacional, deja una viva voz que cuenta nuestro anhelo y nuestro deseo de alcanzar la libertad, de contar de primera mano cuál es nuestra lucha, una lucha por llegar a unas elecciones libres y transparentes en donde los ciudadanos en todas partes del mundo puedan definir el destino de nuestro país que se encuentra secuestrado por una narcodictadura. Eduardo Flores, analista político, ¿qué deja esta gira? Buenas tardes, Andrea, buenas tardes para todos. Esta gira nos deja falsas esperanzas y nos deja el terreno listo para otra farsa electoral. Shomin Las Heras, analista político también en Bogotá, Colombia, nos acompaña. Señor Las Heras, ¿qué deja esta gira de Juan Guaidó? Muy buenas tardes, Andrea. Creo que esta gira deja un respaldo importante de los países occidentales, de los países democráticos, a una transición democrática en Venezuela y un respaldo personal al presidente Guaidó también de gran importancia. ¿Cómo fue esta gira? El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, culminó la gira internacional. Su última escala fue en Estados Unidos. El 5 de enero Guaidó hizo historia y se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Un día antes fue invitado de honor del mandatario estadounidense en su discurso de la Unión. Y este evento, según expertos, le dio mayor reconocimiento a Guaidó como mandatario interino. El venezolano también sostuvo encuentros con el vicepresidente Mike Pence, la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi, los senadores Marco Rubio y Rick Scott, el secretario general de la OEA Luis Almagro y la diáspora venezolana también. El compromiso que hemos visto no solamente determinado ayer en el Estado de la Nación, donde vieron en el discurso el respaldo de Estados Unidos, por supuesto, determinado en el liderazgo del presidente Trump. Como lo hemos venido haciendo, las acciones concretas, específicas que han venido anunciando y que ya algunas salían directamente desde la administración. Recordemos que Guaidó, burlando una prohibición, salió de su país el pasado 19 de enero, inició su gira en Bogotá, Colombia, luego se trasladó a Europa, visitó Reino Unido, Bélgica, Suiza, Francia, también estuvo en España, donde tuvo un traspié con el gobierno de Pedro Sánchez, con quien no se pudo reunir y lo degradó de presidente interino al líder opositor. Posteriormente, Guaidó se trasladó a Canadá, sostuvo un encuentro con el primer ministro Justin Trudeau. Pero, ¿cuál es el balance de esta gira? Analistas aseguran que Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como el mandatario interino de Venezuela, sale fortalecido, renueva su liderazgo y suma respaldo para seguir presionando al régimen. Sin embargo, en interno opinan que su principal reto es motivar a los venezolanos desmotivados por la crisis económica y por las divisiones que ha tenido la oposición, además de redoblar las acciones para finalmente concretar que Nicolás Maduro salga del poder. Y seguimos con el debate. Señor Casella, si dejó esperanza, ¿esa esperanza se traduce en qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, de las palabras a los hechos, ¿en qué hechos se traduce una gira como esta? ¿Y con qué llega Juan Guaidó, digámoslo, debajo del hombro, con la carpeta? ¿Qué tiene él ahí? Para entender esta situación hay que empezar este análisis entendiendo la realidad que había en Venezuela en el año 2008 a esta fecha, antes de la aparición en la escena pública de Guaidó como el dirigente líder de la oposición y hoy presidente. En ese momento no había respaldo internacional, en ese momento no contamos con uno de los mayores pilares, que son más de 50 países que reconocen
la legitimidad del gobierno presidido por Juan Guaidó, pero además con el aval de la Asamblea Nacional, única institución democrática que existe dentro de la República. Además hay que entender el contexto, es un contexto no de normalidad, no es una gira como la que hace cualquier presidente. Estamos hablando de un presidente que tuvo que evadir restricciones, opciones de amenaza real contra su vida, como la que hemos tenido que asumir quienes estamos exilados de Venezuela, para resguardar nuestra vida. El presidente, por mecanismos no normales, sale de la República evadiendo amenazas a su vida y empieza a recorrer llevando una gran verdad, que es el tema del terrorismo presente en Venezuela, la amenaza que representa Venezuela para la región, contado de primera mano, contado por un hombre además que días antes de su salida demostró, enfrentando a la Guardia Nacional, enfrentando la operación Alecrán montada por Nicolás Maduro, tratando de comprar diputados, y desplazando al Poder Legislativo de su lugar natural de sesión, que es el Palacio Legislativo Federal. Vemos un acto de valentía, demostrar de primera mano a dónde estamos dispuestos a llegar, demostrar con el verdadero liderazgo, exponiéndose él de primero lo que es elevar la voz de nuestra nación, reafirmar los liderazgos. Cada liderazgo, en cada espacio, en Davos, en Madrid, ante la oposición y ante representantes del gobierno español, en Norteamérica, en la OEA, ante los organismos multilaterales, generando de manera clara la exposición del respaldo que necesitamos. Y una frase que terminó siendo lapidaria en toda esta gira: solo no podemos. Estamos enfrentando a una narcodictadura que con las armas amenaza a los ciudadanos y con el sometimiento, violando todas las instituciones, pretende aferrarse al poder. Sí. Ahora, señor Las Heras, termina siendo una gira simbólica. Entiendo sin duda lo que dice el señor Casella de la esperanza, de lo que logra llevar ese mensaje del tema, por ejemplo, del terrorismo, que no estaba al inicio en la agenda, pero si el señor Las Heras está por ahí, ¿termina simplemente siendo una gira simbólica o algo que de verdad tiene para mostrar Juan Guaidó? ¿Me escucha Xomín Las Heras? Sigamos con más información que teníamos acá en nuestro programa cuando hablábamos sobre la gira de Juan Guaidó. En medio de su gira, también Guaidó advirtió que vendrían más sanciones para el régimen de Nicolás Maduro. Y acto seguido, el gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra el madurismo, esta vez contra la aerolínea estatal venezolana Conviasa, una acción que desató la furia de Nicolás Maduro, quien ha calificado su gira como una traición a la patria. La juventud defendiendo nuestra patria de los traidores y vendepatria que salen al exterior a pedir sanciones contra el pueblo de Venezuela. Por eso estoy de acuerdo con la consigna de ustedes, pero no solo de Trump, faltaría el culpable de aquí. Y la comunidad internacional se mantuvo a la expectativa de la llegada de Guaidó a Venezuela. De hecho, el gobierno de Trump amenazó al régimen de Maduro si intentaba impedirle al opositor su ingreso al país. Finalmente, el mandatario interino arribó a la nación este martes. Su documento de identidad fue retenido en la aduana tras pisar migración. Fue recibido por sus seguidores. También estaban simpatizantes del madurismo, quienes trataron de empujarlo y agredirlo. A una mujer vestida de rojo acosó, lo insultó a Juan Guaidó. Los llamados colectivos denuncian también agredieron a varios diputados opositores y a periodistas. No se preocupe que el pueblo nos va a responder. Gracias. La gente allá afuera. Vamos a ver, yo quiero ver el pueblo que te está esperando que te quiere. No se preocupe que el pueblo nos va a recibir, que está todo preparado. El show de las personas que vende, que toda la dictadura, pero también es por... Y además de todo esto que vimos cuando llega Juan Guaidó al aeropuerto de Maiquetía, pues el régimen detuvo a Juan José Márquez, que es tío de Guaidó, quien lo acompañó en su gira internacional. El presidente interino calificó a Maduro de cobarde. Una dictadura sola, aislada, y lo voy a decir con las palabras que son cobarde. Una dictadura cobarde. Y miren, no cobarde porque los desafié y entramos a Venezuela.
porque además lo hemos desafiado una y otra vez en cada rincón del país. Lo vamos a seguir desafiando en cada uno de los rincones, porque están solos, aislados. Cobardes, porque no aceptan su destino. Que están solos. Un juez afín, estábamos hablando de la detención del tío, pues un juez afín al régimen de Nicolás Maduro decretó prisión preventiva en contra del tío de Juan Guaidó. El madurismo acusó a Juan José Márquez de llegar al país con presuntos explosivos que serían supuestamente usados para desestabilizar al país. Una acusación que no sorprende, según los detractores, ya que argumentan que se trata del mismo discurso desgastado del régimen para justificar la violación al debido proceso. El pueblo sabe cómo responder, cuándo, dónde y cómo. Y la juventud, mucho más. Hubo uno que botó hasta un zapato. Pero no lo botó porque se lo quitaron, no, él estaba peleando. Porque esa es la otra, ¿no? Ustedes ven las tomas. ¿Con quién llegó Juanito Limaña? Con unos periodistas. Esos no son periodistas, esos son agentes del imperialismo. Cuya función es atacar, provocar al pueblo para la foto. Eduardo, el mismo Diosdado Cabello dice no va a pasar nada en Venezuela tras gira de Juan Guaidó. Mira, Andrea, la verdad que, lamentándolo mucho, yo tampoco creo que va a suceder nada en Venezuela, más allá de ir a un escenario electoral totalmente falso, un escenario electoral incluso oficiado por los Estados Unidos, pero no por el pueblo venezolano. Porque si nos ponemos a ver, en Venezuela ya los métodos clásicos para combatir a una democracia no funcionan, porque nosotros estamos enfrentando a un régimen, nosotros estamos enfrentando a un narcoestado que nos está oprimiendo y que tienen un anillo de seguridad. Y este anillo de seguridad está liderado en este momento por Juan Guaidó, así como lo estuvo liderado en sus tiempos pasados, como por Freddy Guevara, el diputado Pokémon, como Enrique Capriles, entre otros personajes que se han prestado para este show y para hacerse llamar oposición. Pero Eduardo, pasan cosas por primera vez. Ya le voy a dar la palabra en un segundo, tengo una pregunta para Eduardo. Pasan cosas que no pasaron antes, como que el presidente Donald Trump reciba a Juan Guaidó. ¿Eso pasa desapercibido, Eduardo? ¿Eso no importa? La verdad que eso sí importa, pero esto se va a quedar allí. Esto no va a llevar a hechos. O sea, la foto, dice usted, nada más. Sí, para la foto, y algo que no se va a vincular para nada en las políticas internas de nuestro país. De hecho, hoy salió un comunicado de los Estados Unidos donde dice que en Venezuela se necesita solo unas elecciones libres. Obviamente Venezuela necesita elecciones libres, pero una vez que nosotros le hayamos puesto fin a la dictadura, y la única vía ahora fáctica para ponerle fin a la dictadura es el uso de la fuerza. No hay otra vía alterna que no sea el uso de la fuerza para salir de la dictadura. Y Juan Guaidó es tan cobarde como lo es el régimen de Nicolás Maduro, porque ¿Por qué usted le dice cobarde a Guaidó, señor Flores? Porque no tiene los pantalones puestos para pedir una intervención internacional. Y cada vez que le tocan el tema de la intervención, burla a los venezolanos. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Juan Guaidó también es un cobarde, porque él prefiere inmolarse con el dictador. Ok, listo. Un segundo, Eduardo. Un segundo, Eduardo. Voy con Franco y luego voy con Chomín. Franco. En nuestro himno nacional hay una frase que es el vil egoísmo que otra vez triunfó, definitivamente expresado en la infame intervención de Eduardo. Eduardo, quienes estamos dando la cara, hemos arriesgado la vida, no a través de los medios digitales, hemos puesto el pecho, nuestra familia, hemos tenido armas apuntándonos. Así que acusarnos de cobarde es la manera más irresponsable y además mentirosa. En este momento te digo a ti, con tranquilidad, señores, con tranquilidad, respiramos un poco, con tranquilidad, sin elevar el tono de voz, porque nos queremos escuchar todo. Termino con el señor Casella. Te lo escucho, Franco. Eduardo, esto te lo dice alguien no que combate desde un telefonito escondido, sino quien puso a su familia en riesgo, quienes hemos recibido de esta narcotiranía. En eso coincido, y en esto coincido, pero la fuerza no se decreta desde afuera de manera irresponsable como quien ve al techo pidiendo que caigan paracaidistas. Son acciones, son movimientos tácticos, pero además es demostrar los testículos en acción enfrentando la dictadura.
no de una manera irresponsable acusando de cobarde, sino es habiendo puesto sobre la mesa, sobre el asador, la realidad, la seguridad, la tranquilidad. Así que yo enfáticamente estoy en desacuerdo con tu posición y además abiertamente digo que eres un irresponsable en lo que estás diciendo. Xiomín, adelante. Sí, bueno, yo diría que es innegable señalar el gran apoyo internacional que ha logrado Juan Guaidó. Ahora bien, creo que Juan Guaidó tiene ahorita un gran reto y es en el plano interno, dentro de Venezuela. Después de recibir este apoyo afuera, lo que debería venir ahorita es que Juan Guaidó, con todos los factores de la oposición venezolana que lo están apoyando, logre un nivel de unidad incluso aún mayor del que existe actualmente y logre también un curso de acción conjunto que permita generarle un reto importante a Nicolás Maduro y obligarlo a negociar para facilitar una transición democrática en el país. Yo creo que el apoyo internacional que recibió va en esa dirección. Vamos a una primera pausa, tengo varias preguntas. Un apoyo internacional en el que creo que todos estamos de acuerdo, pero la pregunta es ¿qué sirve para? Y dice Xiomín que obligar a Nicolás Maduro a negociar. La pregunta es ¿obligarlo cómo? ¿Quién en este momento tiene el bate para hacer el home run? Sería la pregunta. ¿Qué deja la gira internacional de Juan Guaidó? Es nuestra pregunta de hoy aquí en Zoom a la Noticia. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia, hablamos de la gira internacional de Juan Guaidó. ¿Qué deja esta gira? Es lo que debatimos hoy en Zoom a la Noticia. Franco Casella, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hay quienes dicen que esto le puede dar un mayor empuje a Juan Guaidó, porque pues tiene el apoyo de países y organismos, para que Nicolás Maduro acepte una negociación. Entremos a eso. ¿Ya está sobre la mesa que lo que hay que hacer aquí es negociar? Sobre la mesa está que estamos combatiendo con altura. Sobre la mesa están las sanciones. A veces se piensa y se pasa a la ligera cuando se habla de las sanciones, por ejemplo, a Conviasa. Y lo que en verdad está detrás de esa sanción es que se le suprime al régimen de Maduro los aviones que está utilizando para traficar con el oro, el coltan y los diamantes llenos de sangre que están extrayendo ilegítimamente y con los cuales se están financiando. Cada una de las medidas que se han venido tomando, sanciones, movimientos estratégicos, lo que buscan es asfixiar a un régimen que está asfixiando al pueblo de los venezolanos. No son medidas para sancionar o para hacer pasar hambre al pueblo, son medidas para estrangular a una narcodictadura que desde el poder y de las armas en verdad está centrada en mantener la situación de secuestro. Cuando hablamos, a mí me gustaría que ojalá hubiese del otro lado políticos con los cuales se pudiera negociar, pero estamos hablando de bandoleros que solo entienden por las medidas de fuerza, por las medidas de presión, pero tampoco se puede caer en la irresponsabilidad de pensar que uno por un globo pide el delivery de una invasión o tráeme 2 portaaviones, 3 fragatas. No funciona así la política internacional. El presidente Guaidó ha demostrado como estratega de altura, ha llevado la verdad de lo que está ocurriendo como estratega de altura. Y nuestro fin último son unas elecciones que sean libres, limpias, transparentes. Pero para que existan elecciones en esas condiciones, tiene que haber un nuevo árbitro electoral, tiene que haber además que los venezolanos en el exilio puedan participar y tiene que haber la vigilancia y la observancia internacional. Eso es lo que debería pasar si del otro lado estuviésemos hablando que hay políticos, pero del otro lado lo que hay son narcotraficantes, es Pablo Escobar en la presidencia de la República. Y eso hay que entenderlo. Eduardo, cuando dice un apoyo internacional que es claro, ¿que sirve para qué al interior de Venezuela? Porque a veces podría como verse que Juan Guaidó sí tiene el respaldo internacional, pero adentro, ¿cómo está ese respaldo real? Mira, Andrea, antes de responderte a tu pregunta me voy a tomar un minuto para hacer una aclaratoria, y es que quiero invitar al señor Franco Casella a que busque en la RAE el significado de la irresponsabilidad, que muy poco claro lo tiene. Y si él me cataloga de irresponsable, yo puedo catalogar a él y a cada uno de los diputados de la extinta Asamblea Nacional de traidores. Y a él específicamente de oportunista, por ser una persona que salta y va de partido en partido hasta encontrar el mejor postor, que en este caso fue Voluntad Popular, miembro de la Internacional Socialista, miembro activo de los socialistas, de gente mala, para dejarlo muy claro, donde mediante el tráfico de esperanza se lucran. Ahora, muy bien, el tema interno en Venezuela es bastante complicado, bastante decadente,
porque lamentándolo mucho ahorita las condiciones no están dadas desde el punto de vista interno y nadie va a arriesgar su pellejo, como se dice coloquialmente, o su vida, para que el día de mañana, cuando estén todas las condiciones dadas dentro de Venezuela para recuperar la república, salga Juan Guaidó o salga el mal llamado opositor de turno, calmando las aguas y sentándose en un diálogo, porque esto es lo que ha venido sucediendo. Y yo quiero hacer memoria y recapitular y traer acá a colación todas las cosas que están olvidando ustedes, los venezolanos, por el fanatismo. Ustedes están olvidando el cucutazo, ustedes están olvidando que el padre de Guaidó se reunió con Alejandro Betancourt, que es el de la empresa Derwit, los famosos del apagón, una de las causas por las cuales mi país hoy en día está sin luz, de que Juan Guaidó ha desaparecido el dinero que ha recibido, de que se desapareció el dinero que se recibió el día de la ayuda humanitaria, de que la ayuda humanitaria no entró. O sea, ¿cómo tú vas a... Irresponsable es que tú poses tu fe y tu esperanza, y sobre todo trafiques la esperanza, en una persona que ni siquiera fue capaz de cumplir lo que dijo en febrero del año pasado. Yo no voy a dialogar y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Ahora, Eduardo, aquí en este programa ponemos posiciones. Espera un segundo. Aquí en este programa ponemos posiciones, pero también es importante tener conclusiones y llegar a un lugar. Claro, quiero llegar a la conclusión. Claro, llegar a un lugar, entonces, es decir, Juan Guaidó es una farsa, por lo que pues entiendo de ti, supuesto. Y te he escuchado muchos programas respetando las opiniones de todos, por supuesto, pero entonces quedémonos con Maduro y apaguemos y vámonos. No nos vamos a quedar con Maduro. Nosotros lo que necesitamos es que... yo sé que Venezuela, además de dar paja. Un segundo, Franco, sí. Entonces, ¿qué hacemos, Eduardo? Le pido respeto al señor Franco, no quiero que... Ok, yo lo estoy escuchando, Eduardo, adelante. Que tengamos aquí esto. El deber ser ha sido que Guaidó representara una verdadera amenaza para Nicolás Maduro, pero no lo va a hacer. O sea, una amenaza para Maduro sería que, por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Brasil, en el puente de Tienditas, en la parada entre Cúcuta y San Antonio, norte de Santander, se pararan militares acompañados con venezolanos militares que desertaron, pero estos venezolanos fueron abandonados por el gobierno de Juan Guaidó. Esto sí es una verdadera amenaza para Nicolás Maduro, porque se le está demostrando que tenemos de un lado el uso de la fuerza, y esto no se ha hecho más nada que vaya más allá del palabrerío que se dice a viva voz. Ahora, para darle oportunidad a todo el mundo, un segundo, Franco, para darle oportunidad a todo el mundo. Señor Chomín, también lo que logro entender es que al no haber un consenso, o según lo que dice Eduardo, pues no hay un consenso alrededor de Juan Guaidó, no goza de ese apoyo que debería tener no solo a nivel internacional, sino al interior de Venezuela. Eso es lo que no lo deja quizás dar más pasos. Mira, Andrea, la resolución del conflicto en Venezuela no se va a dar en el exterior. Sí se va a dar con el concurso de otros países que van a ayudar a que esta transición democrática se dé. La parte medular de la transición de Venezuela y del cambio se va a producir internamente. Por ello es que Guaidó y los factores políticos que le acompañan en la oposición venezolana tienen el deber ahorita de lograr una unidad mucho mayor de la que hay actualmente y lograr un curso de acción en este sentido unitario que permita torcerle el brazo al gobierno y obligarlo, como decía antes, a que negocie. Este es el reto mayor que tiene Guaidó y todos quienes lo acompañan hoy en día. Señor Chomín, sigo con usted. Las advertencias que hace Estados Unidos pues parecen funcionar, porque ya en 2 ocasiones Juan Guaidó ha salido, ya ha entrado y realmente pues no ha pasado nada. Hoy hubo una advertencia de Estados Unidos que parece funcionó al decir que pues que a Juan Guaidó no se les ocurriera tocarlo porque algo iba a suceder. Finalmente Maduro sabe cómo juega sus fichas y dice, sí, ¿a esto no se puede llegar? ¿Eso sí lo tiene claro? Bueno, indudablemente yo creo que el apoyo que ha tenido Guaidó fuera de Venezuela, internacionalmente y especialmente en Estados Unidos, que no es solamente de Trump, es de todo el sistema bipartidista norteamericano, creo que evidentemente funciona como un elemento de presión importante para evitar que puedan detener lo que sería una de las acciones que podrían eventualmente venir.
no se han metido directamente con Guaidó, pero sí se han metido con otros funcionarios que son ayudantes de Guaidó, o incluso en este caso como su tío, que es un familiar muy cercano. Le doy la palabra al diputado Casella. Adelante. Andrea, hay liderazgos que también están dentro de Venezuela, que representan sectores minoritarios, que tienen prohibición de salida del país y no se atreven a violar las prohibiciones de Maduro. Juan Guaidó es un hombre que, a pesar de las amenazas, ha enfrentado la dictadura a todo riesgo. Y al igual que este servidor, el cual ha estado enfrentando cara a cara a los colectivos, y de eso hay registros fotográficos de aquel 5 de julio donde me tocó con mis propios puños enfrentar a esos encapuchados armados. Pero hay aquí personajes que le hacen el juego a Maduro, elevando críticas destructivas, generalizando de manera irresponsable sobre eventos del pasado, pero además que viven de la desesperanza, que además son incapaces de responder viendo la cámara y decir qué ha hecho usted por la libertad, qué está dispuesto a arriesgar usted por la libertad. Pero cuando lo que usted arriesga son cómodas posiciones, críticas fatuas, lo que tenemos en verdad es una posición cretina de cara al futuro. Aquí estamos hablando que nos estamos jugando la vida, que nos la arriesgamos a cada minuto, que la libertad, que no estar en el país en este momento, en mi vida, en primera persona, en mi testimonio, es producto de una pistola en la cabeza a mis hijas y a este servidor. Y aún así, en cada espacio hemos denunciado y mantenemos la lucha contra esta dictadura, adentro y afuera. Pero necesitamos unidad, 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 que no vence el vil egoísmo, como dice nuestro himno que otra vez triunfó. Y hace falta que posiciones radicales, fatuas, minoritarias, que no representan a nadie, pero que de manera muy cómoda generalizan atropellos e improperios a cualquiera, tomen conciencia. Lo que nos estamos ahogando no es una candidatura, es la libertad de la República. Ahora, Eduardo, ¿el problema es Juan Guaidó para usted? Porque Juan Guaidó igual representa a un sentir de un país o de una parte de un país que quiere salir de una dictadura. ¿El problema es Juan Guaidó? ¿Se lo podría cambiar por otra figura? ¿O el problema es el sentir que usted habla de esos políticos que no han logrado definir realmente en dónde quieren estar? Mira, hoy en día el problema está liderado por Juan Guaidó, pero el problema nació en enero del 2008, si bien no equivoco, cuando Chávez funda su propia oposición, como sucedió en 1912 en La Checa, con las siglas MUD, Mesa de la Unidad Democrática. Y el problema incluso, si vamos al origen del problema, viene desde años atrás de Chávez, porque tenemos que traer en cuenta, desde el punto de vista histórico, que cuando cae Pérez Jiménez, se instaura un bipartidismo compuesto por partidos políticos socialistas light o socialistas ligeros, entre ellos Acción Democrática y COPEI. Pero hoy en día gran parte del problema principal por el cual no salimos del problema mayor que es Nicolás Maduro está liderado por Juan Guaidó, porque, por ejemplo, te lo mencionaba hace unos minutos, anteriormente fue Enrique Capriles, después quiso tomar la batuta Freddy Guevara, el diputado Pokémon, y como la MUD estaba muerta, no tenía oxígeno y necesitaba recuperar credibilidad y oxígeno. Entonces, bueno, para que Maduro la pregunta, Eduardo. ¿Para mundo... usted no hay ningún líder en Venezuela que logre hacerle frente a la dictadura de Maduro? No, lamentándolo mucho, ¿no? Hoy en día no hay ningún líder. Sí. Y quienes somos de derecha, quienes tenemos pequeños movimientos, quienes formamos parte de la coalición, por ejemplo, de Derecha Ciudadana, Movimiento Libertario, entre otros movimientos, no tenemos la legitimidad internacional para pedir las cosas. Hago la misma pregunta. Es que nosotros no hagamos nada, es que no hemos tenido la oportunidad. Señor Las Heras, ¿no hay ningún otro líder que pueda hacerle frente a la dictadura de Maduro? ¿Juan Guaidó es el líder que debe estar ahí o hay otros que también pudieran hacer ese peso? Bueno, Juan Guaidó es el líder que le ha tocado en este momento afrontar. En momentos pasados ha habido otros líderes, como ha podido ser el caso de Capriles, que fue candidato presidencial 2 veces, que le tocó en su momento también llevar adelante la lucha. Yo creo que toda la labor que cada uno de ellos ha venido haciendo, ha venido sumando puntos para fortalecer la alternativa opositora. Yo creo que, digamos, criticar, se puede criticar porque puede haber acciones que pueden estar llevando a cabo que no sean positivas eventualmente, pero en términos generales creo que a cada uno de los líderes de la oposición que les ha tocado en su momento hacerlo,
han cumplido con el papel que han hecho. A ver, puede haber muchos otros líderes, sí, pero le ha tocado a él por las circunstancias que todos conocemos. Dice Juan Guaidó, diputado Casella, empieza un nuevo momento que no admitirá retrocesos. Seamos lo más concretos posibles. ¿Cuál es este nuevo momento? Es verdad que decían que Juan Guaidó estaba desinflado, que había mucho silencio, que Maduro había adquirido fuerza, que incluso había pasado pues lo de las relaciones entre Iván Duque y Maduro con esta ex senadora. ¿Cuál es este nuevo momento? Es el momento del liderazgo, porque desde el punto de vista y desde mi concepto, líder es aquel que es capaz de influenciar a los otros a través del ejemplo. Pero ella lleva siendo un líder hace un año, perdón, diputado, pero él lleva siendo ese líder hace un año. Entonces, ¿cuál es el nuevo momento? ¿Qué marca ahora? Discúlpeme, Andrea, pero no se puede banalizar el año de lucha que se ha logrado y lo que hemos avanzado. Con todo respeto. Yo no digo que se está banalizando, yo digo que hay momentos. Pasó un año y él dice que hay un nuevo momento. ¿Cuál es este momento? Claro, este nuevo momento pone sobre la mesa nuevas estrategias, nuevas estrategias que vamos a ver en la brevedad, nuevas estrategias que están dando resultados, que en apenas días ya empezamos a ver movimientos tácticos y estratégicos que empiezan a afectar a la dictadura, como el tema de la prohibición a Conviasa, porque se le quita el mecanismo de financiamiento con el tráfico de oro. No se puede banalizar algo tan importante. Nuevos movimientos que van a generar movilización en la calle. Entendamos que Guaidó, cuando aparece en la escena pública, Venezuela en el 2018 se encontraba sumido en la mayor depresión, en un escenario así parecido como el que vive el señor Eduardo. Pero vemos hoy día como la gente entiende que está dispuesta a movilizarse, como la gente entiende que está dispuesta a arriesgarse, pero también que no somos tontos que vamos a enfrentarnos de gratis a una dictadura, sino que vamos a generar las acciones contundentes para avanzar. Hay que entender también cómo está la Fuerza Armada Nacional, y esa es mi especialidad. La Fuerza Armada Nacional se encuentra además en su peor momento. Estamos hablando de una Fuerza Armada Nacional que tiene 2.000 generales activos. Estamos hablando de una Fuerza Armada Nacional que además está participando en los negocios ilegales del tráfico de droga, tráfico de oro. Estamos hablando, entiendo, que tenemos que generar la presión y la amenaza creíble para generar las acciones y lograr un quiebre en esta dictadura. Pero hay que hacerlo desde la acción. No puede ser con posiciones irresponsables desde la crítica, de que todo nada funciona porque no es mi tendencia, y de gente que no está dispuesta a poner el pecho en primera persona para poner el riesgo de verdad. Vamos a una pausa, si les parece. Tenemos opiniones también de nuestros televidentes que quieren ser parte de este debate cuando preguntamos qué deja la gira internacional de Juan Guaidó. Wilhelm Chacín nos dice, deja al tío preso y a Juan sin cédula. José Rodríguez comenta, deja lo mal que ha quedado el gobierno español. Vamos a otra pausa aquí en Suma la Noticia cuando debatimos qué deja la gira internacional de Juan Guaidó. Ya volvemos. Estamos hablando hoy de Juan Guaidó, que deja la gira internacional de Juan Guaidó, es nuestro tema de debate hoy en Zoom a la Noticia. Eduardo, vuelvo con usted, sin duda el más escéptico en este tema. Hay quienes dicen, bueno, hay cosas importantes o tres cosas para hablar de tangibles que ha dejado Juan Guaidó. La primera, un reconocimiento internacional que podríamos decir que no lo podemos dudar en cuanto a ser reconocido como el presidente interino de Venezuela. Lo otro, un liderazgo para la oposición, pues que estaba dispersa o para algunos dividida, y tiene a un líder que es este. Y otro, hablan de, por ejemplo, lo que fue la huida de Leopoldo López, que Leopoldo López haya logrado pues salir de la cárcel y que esté fuera de ahí. ¿Podría usted hablar o sumar algo más que podríamos decir Juan Guaidó sí ha logrado en lo tangible? Mira, Andrea, lo único de lo que estoy de acuerdo, de lo que dijiste, es con el reconocimiento internacional, pero es un reconocimiento internacional que no va a ser aprovechado. ¿Y por qué se adelanta usted a decir que no, que no va a ser aprovechado o que no ha sido aprovechado? No ha sido aprovechado ni va a ser aprovechado, y es un tema que yo siempre le digo a mis seguidores, que no hay que ser vidente para nosotros demostrar y advertir lo evidente. Si durante un año lo único que vimos del gobierno de Juan Guaidó fue corrupción, socialismo y todo esto... ¿Y cómo es aprovechar el reconocimiento internacional? El reconocimiento internacional ¿cómo se aprovecha con acciones. Venezuela, lamentándolo mucho, ahorita es una amenaza para toda la región e incluso para Europa. Bueno, vamos a ir a la comunidad internacional no a pedir un escenario electoral,
vamos a pedir a la comunidad internacional que nos plantea para que nosotros, oposición de Venezuela, seamos una verdadera amenaza con Nicolás Maduro. Y si hay algo que pudiéramos negociar con Nicolás Maduro, sería en qué prisión va a estar durante los próximos años que le queden de vida. De lo contrario, no hay nada que negociar en Venezuela. Así sea, como te lo dije, poner militares extranjeros junto con militares de sectores venezolanos, hacer un censo de todos los militares que hay en el exilio y crear un ejército de liberación, porque la ayuda va a venir de afuera y se va a dar adentro del escenario. Y no solo va a ser con fuerzas militares extranjeras o con fuerzas extranjeras, también van a ser con venezolanos, pero lamentando mucho estos venezolanos, esto que, por ejemplo, esto lo propongo yo desde antes de la ayuda humanitaria. Cuando los militares vayan a desertar, bueno, vamos a agarrarlos, vamos a agruparlos, vamos a hacer un censo y vamos a financiarlo para crear un ejército de liberación, para cuando llegue el momento debido, con el debido apoyo de Colombia, por ejemplo, el apoyo de Brasil, el apoyo de los Estados Unidos, vamos a nosotros a enfrentarnos a Maduro como una verdadera amenaza. El uso de la fuerza, una intervención, entonces empezamos a entender la posición de Eduardo. Yo me voy con Chomín un segundo. Esa es la única salida para mí. Ok, Chomín se sonríe, me pide la palabra, yo le sumo algo más. Hace un año, alguien podría decir, pues es que Maduro gobernaba a sus anchas. Y nadie decía que era una dictadura. Y hoy estamos en otro momento. ¿Ser la piedra en el zapato también funciona, Chomín? Bueno, fíjate, ninguno de los países que está apoyando a Guaidó y con cuyos representantes se reunió ahorita Guaidó en esta exitosa gira, ha manifestado que tenga intención de apoyar una intervención armada. Entonces, por ese lado, ahí tenemos que tener eso muy, muy claro. Y por otro lado tenemos que tener muy claro que en el conflicto venezolano ninguna de las partes termina de imponerse absolutamente sobre la otra. Cuando se presentan estas situaciones, lo que cabe es una negociación para buscar una salida a un conflicto que está planteado. Entonces, la negociación se da justamente si la oposición tuviera toda la capacidad de imponerse sobre el gobierno, evidentemente no sería una intervención. Si hubiera algún país que estuviera en capacidad y con la intención de intervenir, tampoco habría una negociación, pero ninguna de esas opciones se está presentando. Por lo tanto, el tema de una negociación para permitir una transición democrática es la única posibilidad que en este momento tenemos por delante. Voy con el diputado Casella. Decíamos lo que algunas personas dicen, o medios de comunicación, organismos internacionales o analistas políticos que Guaidó ha hecho. Yo las numeraba. ¿Qué no ha hecho? No ha podido sacar a Nicolás Maduro de poder y tampoco ha podido mantener las movilizaciones. ¿Por qué eso ha sido tan difícil? Mantener ese ánimo de las movilizaciones que en un momento cuando decían, bueno, es que la salida también es la calle. Diputado. Bueno, pero ahí yo creo que hay que ser justos en dos cosas. Primero, el año pasado hubo 2 intentonas militares, más de 750 oficiales, que yo no los califico de desertores, que yo los califico de héroes, porque apegados a la Constitución Nacional decidieron desobedecer a Nicolás Maduro y abandonar el territorio nacional para preservar su vida y su libertad. Hay más de 250 oficiales activos que están detenidos y siendo torturados en este momento porque le dijeron a Maduro que no. Entonces, decir que el año se fue solamente en marchas es desconocer también otra realidad, que es que tenemos una Fuerza Armada que no es desertora, que es obediente a la Constitución y un apoyo que crece día a día. Por otra parte, hay que dejar explícitamente que estamos hablando de las mayores movilizaciones que jamás se hayan realizado. O sea, no estamos hablando de 10.000 personas, estamos hablando de miles de personas que estuvimos en la calle durante meses enfrentando represión diaria. Entonces, hay la capacidad de replegarse, retomar las fuerzas y retomar la calle. Pero es un punto de equilibrio de eventos que tienen que suceder en simetría. No es que se decreta que se conforme un ejército libertador. El mismo Bolívar, el mismo nuestro padre libertador, tuvo que salir a Colombia para agrupar las fuerzas y para retomar desde lo externo y alcanzar la libertad, pasando primero por alcanzar la libertad de Colombia. O sea, no podemos perder la conciencia histórica. Este es un momento para elevar un llamado a los hombres libres y de buenas costumbres del orbe, para que entiendan que estamos enviando señales de auxilio para rescatar nuestra libertad, que es una situación de rehenes,
donde el narcotráfico desde el poder y con las armas las está usando para secuestrar a los ciudadanos, para generar una diáspora de más de 4 millones de compatriotas que están desplazándose por sobrevivir. Es una situación mucho más compleja. No es un escenario de un juego virtual, es un escenario donde estamos narrando todo evento. Somos actores de primera mano. Y se me acaba el tiempo, ¿Qué dicen nuestros televidentes hasta ahora, Manuel Enrique? Hasta el momento, al tío preso es lo que deja la gira y fotos por todo el mundo. Gloria dice, la gira fue excelente, deja claro quiénes son los guerreros del teclado, desde el exterior a una oposición fortalecida y a los venezolanos con una nueva esperanza. Ya volvemos. Quiero agradecerle a Eduardo Flores, a Franco Casella, a Xiomín Las Heras por haber estado hoy en el programa y por este debate. Yo soy Andrea Bernal, hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos mañana con otros temas de debate.